máximo. Así es que ahí para que tengan ojo, por si acaso. Bueno, hoy día vamos a empezar a hablar un poco de técnica radiográfica, ¿ya? Algunas cosas como, por decirlo así, tips o pequeñas como ayuda para poder interpretar mejor algunas imágenes, ¿ya? Esto igual lo vamos a retomar después en el siguiente módulo, en Radiodiagnóstico 4, porque muchas veces lo que nosotros necesitamos ver, en realidad hay pequeñas cosas, pequeñas guías que nos pueden ayudar, ¿cierto?, para identificar mejor algunas cosas, ¿ya? De repente las imágenes se ocupan harto lo que se conocen, ¿cierto?, como los patrones radiográficos, ¿ya? Que son como ciertos elementos que se tienen que cumplir para eventualmente ubicar una patología o considerar si una imagen está bien tomada o no, ¿ya? Hay que tener mucho ojo, ¿cierto?, con las imágenes. Hay que empezar como a ir viendo bien, por decirlo así, entrenando un poco el ojo, la vista, para ir identificando algunas cosas de las imágenes, ¿ya? Generalmente en radiología convencional es muy identificable, ¿cierto?, la patología cuando uno la quiere como encontrar eventualmente, sobre todo la fractura, que es para lo que principalmente se está ocupando ahora la radiología convencional, pero en su momento llegó a ser un estudio casi, por decirlo así, el más solicitado para evaluar parénquima pulmonar. De hecho, si se dan cuenta, los equipos, ¿cierto?, están todos llamados o se denominan, ¿cierto?, como equipos osteopulmonares, precisamente porque la radiografía de tórax es por lejos el examen que más se toma. Y como les digo, antiguamente con solamente la radiografía se podían hacer o establecer distintas patologías, ¿cierto? Los patrones que éstas tenían y de alguna forma establecer de qué patología se trataba, ¿ya? Entonces adquiere mucha relevancia el hecho de poder identificar bien algunas cosas, ayudarse un poco con las imágenes para no tener, ¿cierto?, tantas complicaciones después para su interpretación, ¿ya? Si bien nosotros no, nuestra función principal no es informar las imágenes, como se le ha mencionado en alguna ocasión, pueden llegar a terminar ustedes a trabajar, ¿cierto?, en algunos centros más pequeños o centros más, por decirlo así, ciudades quizás no tan pobladas, ¿cierto?, donde están ustedes y eventualmente un médico, un general de zona, ¿cierto?, algún médico general, que es el que le está pidiendo las imágenes. Y ellos generalmente no tienen mucha, por decirlo así, expertise para poder identificar las patologías. Entonces depende de lo que ustedes eventualmente le digan como en primera instancia, qué es lo que observan, en lo que ellos van a basar finalmente su diagnóstico o su, por decirlo así, su paso siguiente, ¿ya? Entonces, claro, si bien no es nuestra función principal informar, pero tenemos que manejar igual las patologías a un nivel superior al nivel usuario, ¿cierto? Algo un poco más experto, ¿ya? Así que, bueno, la idea es identificar alguna, un poco de anatomía básica, ¿cierto?, del cuerpo humano, según los segmentos anatómicos que nosotros vayamos revisando, reconocer las proyecciones radiológicas básicas que se ocupan para este tipo de patología o este tipo de estudio, y aplicar los procedimientos indicados para preparar correctamente al paciente. Ya esta es la parte que igual está como pendiente todavía por el tema de las prácticas clínicas, pero es lo que se buscaría también lograr, ¿cierto?, en condiciones normales. Los aprendizajes esperados, esto no podemos pasar, ¿cierto?, lo que aparece en todos los sílabos, ¿ya? Primero hay que partir desde lo básico, ¿ya? ¿Qué es lo que nosotros podemos eventualmente estudiar, ¿cierto?, con la técnica de radiología convencional, ¿ya? ¿Cuáles van a ser las zonas anatómicas a las cuales más, por decirlo así, más específicamente vamos a poder estudiar, ¿ya? Porque van a haber zonas que derechamente van a pasar un poco inadvertidas, que no se van a estudiar tanto. Sabemos, ¿cierto?, que el cuerpo se divide en el tronco y las extremidades. En el tronco vamos a ubicar el cráneo, la columna vertebral y principalmente lo que vamos a hablar hoy día, ¿cierto?, tórax, abdomen y pelvis, ¿ya? De esta estructura, el cráneo, si bien se toman bastantes proyecciones, sobre todo en el área de urgencia,
La verdad, las cosas que se toman, no por decirlo de alguna forma, no por compromiso, pero sí con, por decirlo así, el hecho de que si hubiera una sospecha de algo más grave, se pasa rápidamente a la tomografía computada. Ni siquiera se toma, ¿cierto?, el examen de radiología convencional. Para la otra estructura, sí, la radiología entrega información, pero que siempre se tiene que complementar con otra técnica. Después lo que es articulación y las extremidades es donde realmente la radiología tiene un fin bastante más, em, por decirlo así, práctico, porque no existe una mejor forma de evaluar las fracturas que mediante una radiografía, ¿ya? Si bien la tomografía computada va a ser mucho más exacta para determinar el grado de la lesión, la extensión de la lesión de manera más precisa, se pueden hacer reconstrucciones volumétricas en 3 dimensiones, ¿cierto? Pero los controles se van a hacer con radiología convencional y estos controles pueden ser diarios o muy seguidos, ¿cierto? Cada 2, 3 días. Por tanto, se requiere un buen manejo en esta área, principalmente también porque obviamente cuando estamos hablando de alguna zona que está patológica, entendamos, ¿cierto?, una fractura, los pacientes obviamente no van a tener la misma movilidad que si estuvieran en condiciones normales, ¿ya? Todo lo que a ustedes se les enseña, ¿cierto?, durante el tercer año, en cuanto a las proyecciones radiográficas, cómo tomar las imágenes, si se pudieron dar cuenta, está todo visto por decirlo así, considerando al paciente como en las mejores condiciones posibles, ¿ya? Pero, por ejemplo, tomar una proyección de pierna a un paciente que tiene una fractura expuesta, la verdad es que no es tan sencillo, ¿ya? Puede parecer que la proyección es muy fácil de adquirir, ¿cierto? En AP, o en frontal y en lateral, ¿cierto? Que no hay mayores complicaciones. Pero si nos ponemos en el caso de la peor situación en la que podríamos eventualmente atender a ese paciente, se nos va complicando bastante, ¿ya? Entonces, por esta razón, hay que manejar algunas cosas, ¿cierto? Algunas eh, tips, ¿cierto? Algunas ayudas que nos puedan servir para ir tomando bien estas proyecciones, ¿ya? Lo mismo pasa con las mismas proyecciones, pero considerar todo esto en pacientes pediátricos, en paciente adulto mayor, cambia todo, ¿ya? Entonces, abrir un poco el abanico, ¿cierto? Un poco el pensamiento respecto a cómo se tienen que tomar estas proyecciones, pero considerando a todos los pacientes que nosotros podemos eventualmente atender, ¿ya? Vamos a hablar, ¿cierto?, de tórax y abdomen, hoy día en particular. Bueno, la radiografía de tórax, ¿cierto? Es por lejos el examen que más se ocupa, el más común que se realiza, ¿cierto?, en el área de radiología convencional, ¿ya? Con esta radiografía nosotros vamos a tener una imagen bastante completa, si se adquiere bien, ¿cierto? Del corazón, los pulmones, vía respiratoria, los grandes vasos que se conocen también, huesos de la columna y la cavidad torácica, ¿cierto? Que van a incluir el esternón, las costillas y las clavículas, ¿ya? Esta proyección se pide por distintas razones, ¿ya? A veces algunas que pueden llegar a ser hasta poco, por decirlo así, eh, ¿cuál sería como coherente, por hablarlo de alguna forma, ¿cierto? Que puede parecer que estuvieran quizá un poco confundidos en la solicitud del examen, pero la verdad las cosas es que no, a veces no es como que quieran ver específicamente algo de esa zona. Me explico. Por ejemplo, se puede solicitar este examen, ¿cierto? Por, no sé, estudio prequirúrgico y ni siquiera te pueden indicar prequirúrgico de qué, ¿ya? Puede ser incluso para, no sé, por ejemplo, colocar una prótesis de cadera, a veces, por ejemplo, para trasplante, también, esa es muy común, la radiografía de tórax pretrasplante, pero puede ser pretrasplante renal, hepático, no sé, eh, hasta pulmonar, bueno, ahí se entiende que se pida la radiografía de tórax, pero si es para renal o hepático, en realidad como que no tiene mucho sentido, o de buena primera no tiene mucho sentido tomarlo, ¿ya? Pero ¿por qué creen ustedes, o algunos de ustedes, cierto, que se podría solicitar este estudio prequirúrgico? ¿Qué es lo que nos podría indicar la radiografía de tórax?
que pudiera eventualmente tomar una orientación distinta a esa cirugía. Supongamos una trasplante renal. ¿Los riñones se pueden ver en la radiografía de tórax? Sí, o sea, se pueden vislumbrar un poco, pero en particular en la imagen que aparece ahí no se van a ver. ¿Pero por qué lo podrían solicitar entonces? ¿Qué podría cambiar dependiendo de lo que aparezca en la imagen? ¿Alguien? Tal vez para Eh, observar corazón, ¿o no? ya, puede ser. ¿Qué más? ¿En qué condiciones tiene que estar un paciente para realizarse cualquier cirugía? ¿Qué es lo que no puede estar ocurriendo? Otra ayuda podría ser que, por ejemplo, cuando hay un estudio prequirúrgico, y esto puede ser incluso aún más poco coherente, además de la radiografía de tórax, le piden radiografía de cavidades paranasales. Cavidades paranasales, tórax, para un estudio prequirúrgico de trasplante renal. ¿Cuál es la conexión ahí? ¿O devolvemos la orden y no atendemos al paciente? Está muy buena la pregunta, profe. Esas cosas de repente yo sé que no las pasan como en la clase de tórax, pero deberían. Para eso está esta asignatura. Pero para explicarlo un poco, para que se vayan interiorizando en el tema, resulta que si el paciente estuviera eventualmente resfriado, ¿ya? Supongamos que tiene ocupación de las cavidades pulmonares o de alguno de los dos pulmones, y eventualmente eso también repercutiera, por ejemplo, que en las cavidades paranasales veamos un cierto grado de sinusitis en el paciente, la operación no se puede realizar, ¿ya? Hasta que el paciente se recupere. Esto ahora obviamente también incluiría si de alguna forma encontramos alguna imagen que sea sospechosa, por ejemplo, de la infección por COVID, ¿ya? Si se va a hacer cualquier procedimiento o si va a ingresar al hospital por algún tipo de, no sé, estudio que se tenga que realizar el paciente, si hay una imagen sospechosa de patología pulmonar o en este caso una sinusitis que obviamente también va a indicar que existe algún grado de infección, el examen, en este caso la cirugía, el procedimiento quirúrgico no se realiza, ¿ya? Y se tiene que esperar hasta que el paciente esté en mejores condiciones. Podría obviarse este estudio, ¿cierto? Podría no hacerse el estudio previo, ¿cierto? De radiología, pero ¿qué pasa si el paciente en la misma cirugía estuviera eventualmente resfriado? Generalmente estos procedimientos son con anestesia general. Para esos procedimientos se requiere que la vía aérea esté lo más despejada posible, porque si eventualmente hubiera cierto, en este caso, no sé, mucosidad, eh, un grado de ocupación, ¿cierto?, de las cavidades paranasales, obviamente este líquido, por decirlo así, retrocede, vuelve, ¿cierto?, hacia atrás por decirlo de alguna forma, en el camino que lleva desde los pulmones hasta las cavidades paranasales y esto puede bloquear, ¿cierto?, la vía aérea que, en este caso, con una máscara que se le conoce, ¿cierto?, en las anestesias generales, se les coloca a los pacientes para mantener la ventilación, ¿ya? Entonces, en esas condiciones no se pueden hacer los procedimientos quirúrgicos porque existe, ¿cierto?, el riesgo
de que el paciente eventualmente aspire a algún tipo de, en este caso, mucosidad, que esto llegue directamente hacia los pulmones y que después no pueda salir de ahí y que va a provocar finalmente quizá incluso hasta un paro cardiorrespiratorio, ¿ya? Entonces no es tan simple, ¿ya? No es algo como que es, ya supongamos que el paciente está bien, él nos notifica que está bien, no se siente mal, pero se tienen que hacer estos estudios prequirúrgicos, ¿ya? Por esa razón es que a veces, claro, pueden aparecer estos diagnósticos quizás como no tan coherentes asociados, ¿cierto?, a la radiografía de tórax, ¿ya? Se pide para todo, ¿ya? Para, no sé, por ejemplo, estos estudios que se hacen en ciertos lugares, ¿cierto? Por ejemplo, las mutuales de seguridad, la H, el Instituto de Salud, ¿cierto?, del Trabajo, que son como los controles a una planta, por decirlo, de trabajadores, generalmente igual en esta zona, del carbón, del vidrio, ¿cierto? Porque esos polvillos de repente entran igual al sistema pulmonar y empiezan a generar enfermedades pulmonares crónicas, ¿ya? Asbestosis, silicosis, que son típicas de acá de la zona, ¿ya? Probablemente muchos de ustedes o algunos de ustedes tenga algún conocido, quizás hasta un abuelito, ¿cierto? Que haya tenido esta patología, que hayan sido trabajadores del carbón, no sé, pues, en vidrios planos, por ejemplo, acá en Penco, qué sé yo. Eh, Antiguamente se hacían estos controles donde agarraban a todos los trabajadores, a un grupo de trabajadores y se le hacían estos exámenes, ¿ya? Sin sospechar de que tuvieran alguna patología, sino que solamente para controlar las imágenes y en este caso los patrones radiográficos que pudieran presentarse, ¿ya? Entonces nos sirve para mucho, para demasiadas cosas, ¿ya? Generalmente, ¿cierto? La radiografía de tórax se pide en dos proyecciones, ¿ya? Cuando uno habla de estas proyecciones, ¿cierto? Suele uno pensar en la posterior anterior y en la lateral, ¿ya? Pero nosotros requerimos, ¿cierto?, dos imágenes que tienen que ser ortogonales, ¿ya? Que una tiene que ser completamente, por decirlo así, perpendicular a la otra, ¿ya? Pero es más correcto hablar de una imagen frontal y de una imagen lateral, ¿ya? Si esta se toma P, PA, lateral derecho, lateral izquierdo, eso la verdad las cosas no importa mucho, ¿ya? En el sentido de que, claro, siempre va a importar que apoyamos el lado izquierdo principalmente, en la radiografía de tórax lateral, ¿cierto? Que ojalá se tome en PA para el tema de la desproyección de la escápula, pero en términos generales, muy generales, ¿cierto? Se tiene que tomar una proyección de frente y una proyección de lado, ¿ya? Obviamente, si la patología, por ejemplo, sabemos que la patología pulmonar está hacia el lado derecho, tenemos que tomar la proyección lateral del lado derecho, ¿ya? Eso es obvio. No, no hay ni siquiera que preguntarlo o hacerse el cuestionamiento, ¿ya? O en el caso, por ejemplo, de los pacientes pediátricos, cuando nosotros hacemos estos exámenes en la urgencia, sobre todo en este tiempo de otoño-invierno, a los pacientes es imposible colocarlo, en este caso, como boca abajo en la mesa, o en este caso, colgar a los niñitos, ¿cierto?, menores de un año, en el estativo para que queden mirando de frente al detector. No, ¿ya? Se tiene que tomar con el paciente en decúbito supino, ¿cierto?, mirando hacia arriba, ¿ya? Entonces, es más correcto hablar de una proyección de frente y una proyección de lado. Lo que aparece en la pantalla, ¿cierto? Son estos valores como estándar de kilovoltaje, miliamperaje, que van a ir cambiando, ¿cierto? Dependiendo de la contextura del paciente, ¿ya? Esta también está pensado para paciente adulto, ¿ya? Obviamente el paciente pediátrico tiene una técnica distinta, por lo menos son 90, 95 kilovolt con unos 7 o 6 o 7 miliamperes segundo. Y en el caso de la distancia foco-placa, obviamente el metro ochenta es lo ideal, pero obviamente cuando nosotros adquirimos estas imágenes portátiles o también tomadas desde la mesa, la distancia disminuye, ¿ya? Por razones obvias de que el equipo no da más, ¿cierto?, para subir un poco más, para entregar una distancia mayor, ¿ya? Pero esto es como lo básico que tienen que conocer, con lo que podríamos decir se salvan en tomar una buena proyección de tórax en cualquier paciente adulto, ¿ya? Ahora tenemos, ¿cierto?, un par de imágenes
lo que ven a su derecha es lo que se conoce como el negativo, ¿cierto?, de una proyección radiográfica normal. Esto es solamente y netamente por decirlo así, un tipo de procesamiento de la imagen posterior que nos permite, ¿cierto?, la radiología digital, ¿ya? La utilidad que tiene es que podemos visualizar de alguna forma un poco mejor los bronquios, ¿cierto? Eventualmente ver si hubiera alguno que estuviera distinto de tamaño, ocupado probablemente, o colapsado por mucosidades, pero la verdad de las cosas nunca se va a entregar tampoco una imagen de esa forma, ¿ya? A veces te la pueden pedir los médicos, pero últimamente también ellos cuentan con las herramientas para generar el negativo de la imagen. Si ellos quisieran ocuparlo, tienen el botoncito, ¿cierto?, para poder generar este negativo. En términos como prácticos para nosotros, no tiene ninguna importancia más que es lo bonito que se ve, ¿cierto? Y lo llamativo a la vista que puede resultar, ¿ya? Muchas de las cosas, ¿cierto?, de los procesamientos posteriores de la imagen, la verdad las cosas tienen más fines estéticos que clínicos o prácticos, ¿ya? Lo mismo, por ejemplo, en el caso de la tomografía computada, las reconstrucciones 3D, la verdad de las cosas para los cirujanos, ¿cierto?, para los que hacen las operaciones, es súper bonito, súper útil, les permite planificar bien los estudios, pero en nuestro caso, para nosotros, es solamente una herramienta que nos entrega el equipo, que nosotros tenemos que eventualmente cumplir con enviar la imagen, pero que para fines clínicos, la verdad, las cosas es que no aporta mucho. Lo mismo pasa acá, ¿ya? Y en la imagen de la izquierda vemos, ¿cierto?, una imagen de una proyección de frente, ¿cierto? Puede ser probablemente PA, de unos pulmones, ¿cierto?, que están absoluta y completamente colapsados, ¿ya? Así es como luce una imagen patológica neta, ¿ya? En este caso, ocupación pulmonar, probablemente una neumonía, ¿ya? Es así como se ve la imagen, es el patrón difuminado, ¿cierto?, con zonas de compactación, de consolidación finalmente, donde vemos como, por decirlo así, que se forman masas dentro del parénquima pulmonar, a eso se refiere con consolidaciones, y como también este patrón alveolar, donde, por decirlo de alguna forma, uno podría distinguir la forma de los alveolos, ¿cierto?, en su más pequeña expresión, pero producto de lo colapsado que están de mucosidades, ¿ya? Eso básicamente. Em, Ahora, la radiografía de tórax, ¿cierto?, se usa para diagnosticar bastantes condiciones que van a involucrar la pared torácica, ¿ya? Incluyendo además los huesos. Básicamente lo mismo que hemos hablado al principio. Para lo que más se ocupa principalmente es para pulmones, corazón y grandes vasos, ¿ya? La neumonía y la insuficiencia cardíaca son, por ejemplo, dos grandes patologías que se van a identificar muy, por decirlo así, eh, muy detalladamente y sin mayores como requerimientos de otra técnica con una radiografía de tórax, ¿ya? O sea, no hace falta más estudio que ese para determinar, ¿cierto?, que el paciente tiene una neumonía o una insuficiencia cardíaca, ¿ya? Ahora, estas imágenes son usadas para tamizaje en búsqueda, por ejemplo, de enfermedades ocupacionales en industria, tales como la minería, que fue los que estuvimos hablando un poquito hace un par de minutos atrás, ¿ya? Que la verdad las cosas acá en la zona adquiere bastante relevancia, todavía, ¿ya? Yo creo que de aquí a unos 10 años más van a empezar a dejar de llegar esos pacientes porque ya no se está trabajando con esos elementos o no directamente, ¿ya? Antiguamente era una cosa pero terrible, o sea, habían jornadas completas que tú dedicabas a solamente atender pacientes que venían de una planta industrial, del área que fuera, en búsqueda de estas patologías, ¿ya? Ahí tenemos, por ejemplo, en la imagen de la izquierda, la silicosis, ¿cierto? Un patrón multinodular. Si se dan cuenta, a diferencia de la imagen patológica que se observaba en dos diapositivas atrás, acá lo que vemos es como que estuviera completamente lleno de puntos, ¿cierto? El parénquima pulmonar, ¿ya? A esto es lo que se refiere también con el estudio de patrones que se hace en la radiografía de tórax, ¿ya? Si se dan cuenta, las enfermedades pulmonares en su expresión sintomática son casi todas muy parecidas, ¿ya? O tienen tos, mucosidades, problemas, ¿cierto?, para hablar incluso, esta sensación de ahogo, disnea, ¿cierto?
disfagia en algunos casos, esto que es el dolor, ¿cierto? Al tragar o al respirar, pero imagenológicamente se pueden presentar distintas, ¿ya? Por ejemplo, acá tenemos dos casos en la silicosis y la asbestosis, ¿ya? La asbestosis está más asociada a, por ejemplo, eso pasaba mucho con los marinos, ¿ya? Que ellos tenían como los buques en los que trabajan, están como las pinturas están a base de asbesto. Y estas van, por decirlo así, entrando en este caso, al torrente pulmonar, al circuito, ¿cierto?, cardiopulmonar, y empiezan a generar estos patrones, ¿cierto?, en el parénquima pulmonar, ¿ya? En cambio, la silicosis, que son como estos productos asociados a la arena con la que se construyen los vidrios, ¿ya? Por ejemplo, acá en Penco, donde había una fábrica de vidrio, me parece que en Loda Coronel había otra. em, los pacientes que venían de esos lados presentan el otro patrón, ¿ya? En este caso, en la asbestosis se genera estas placas pleurales, ¿ya? Calcificadas, esto que se ve acá, una placa pleural calcificada, lo mismo acá, ¿ya? En ambos casos hay problemas respiratorios, disnea, mucosidades, ¿cierto? Como la voz más ronca, ¿ya? Pero si se dan cuenta imagenológicamente son completamente distintas, ¿ya? Entonces, la forma de identificarlo, obviamente, va a ser con una imagen radiológica de tórax, ¿ya? Estas cosas de repente hay que ir como interiorizándolas bastante, porque finalmente lo que uno hace, sobre todo en el estudio pulmonar, no es como identificar la patología en un segmento específico, ¿ya? Uno establece patrones, ¿ya? A veces estos patrones también se conjugan y actúan más de uno a la vez, ¿ya? Por ejemplo, en el caso del COVID pasa algo así. Son más de un patrón pulmonar que se presenta, lo que obviamente dificulta un poco su caracterización, pero en estos casos, en estas como enfermedades profesionales que se le llama, ¿cierto? Producto de aspiración de químicos o elementos, ¿cierto? Industriales, se generaba esta diferenciación bastante marcada, ¿ya? Entonces, la radiografía de tórax permitía identificarla de manera muy completa y muy específica, ¿ya? Acá tenemos cierto otro caso, la denominada EPOC, ¿ya? Enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que esta tiene distintos orígenes, distinta etiología, pero que presenta un patrón cierto bronquial, que finalmente es como que tú pudieras mirar de frente en la proyección frontal, obviamente, por decirlo así, de frente los bronquios, ¿ya? Si se dan cuenta aquí, obviamente se encuentra un bronquio, acá otro y acá otro, pero que se marca debido a las mucosidades que finalmente bordean, ¿cierto? Rodean a esta estructura y que por decirlo así, la demuestran de manera bastante específica, ¿ya? Así al menos se demuestra esta patología. Esta es un poco más común de ver ahora, considerando que una de las causas por las que se provoca, ¿cierto?, es simplemente la edad. Se considera casi una enfermedad degenerativa. O sea, muy probablemente muchos de nosotros cuando seamos mayores, ¿cierto?, vamos a presentar alguna, por decirlo así, manifestación de la época, ¿ya? La EPOC son dos patologías, ¿cierto? En particular, la bronquitis crónica es una, el enfisema pulmonar es otro, ¿ya? Los cuales se van a producir por etiologías distintas, ¿ya? Puede que algunos la tengan, puede que otros no. A veces también se asocia un poco al asma, ¿ya? Esas condiciones principalmente. Ahora, en cuanto a la anatomía radiológica, ¿cierto? Es evidente que en la radiografía de tórax nosotros podemos ubicar el corazón, ¿ya? Obviamente, no de la forma específica como podríamos hacer con un angiotac coronario, un angiotac cardíaco, una resonancia cardíaca, ¿ya? No, poder identificar los ventrículos, ¿cierto? El septo interventricular, la aurícula, las válvulas, para nada. Pero sí nos va a demostrar de manera bien general, ¿cierto? Bien cruda, por decirlo así, la anatomía cardíaca, ¿ya? Podemos identificar alguna zona neurismática siempre y cuando estén ubicadas en cierto lugar, ¿ya?
pero principalmente la insuficiencia cardíaca, ¿cierto? Cuando aumenta de tamaño exageradamente el corazón, y una que otra patología quizá tumoral, pero que son bastante raras, ¿ya? Acá lo principal es conocer como la relación anatómica normal que tiene el corazón dentro del tórax. ¿Saben cuál es? O sea, em, por decirlo de alguna forma, no sé, el corazón tiene que ocupar 2/3, 1/3, 1/4 del, por decirlo así, del margen que ocupa el tórax completo. ¿Cuál es la relación que tiene que tener? Sí, ¿no? Bueno, usualmente el corazón tiene que ocupar 1/3 del tórax, ¿ya? Em, a veces, antes se hacía más, pero cuando uno entregaba las placas radiográficas, los doctores, ¿cierto? Cuando te pedían la imagen, trazaban una línea y obviamente determinaban si el corazón ocupaba 1/3 del tórax o no, ¿ya? Esto ha ido cambiando, también se pueden hacer los procedimientos de manera digital, pero hay condiciones que de repente dificultan esto. Por ejemplo, cuando el paciente está acostado, el corazón tiende como a desparramarse, por tanto se ve que estuviera más grande, pero en realidad es solamente porque se desparrama dentro del tórax, ¿ya? O dentro del parénquima pulmonar, por decirlo de alguna forma, ¿ya? Pero en condiciones normales, el paciente de pie, ¿cierto? Bien inspirado del examen, debería ocupar solamente 1/3 del tórax el corazón, ¿ya? Acá tenemos, ¿cierto?, lo que debería verse en la imagen lateral, aunque la verdad de las cosas nosotros siempre nos enfocamos en el parénquima pulmonar, si existe algún tipo de atelectasia o la manifestación, ¿cierto?, de alguna neumonía, alguna un neumotórax, ¿ya? Pero también nos podemos identificar algunas zonas, ¿cierto?, en este caso del corazón, ventrículo derecho, ventrículo izquierdo, la aorta ascendente, el callado a veces, no siempre, pero se puede ver en la mayoría de los casos. Pero generalmente aquí es como para ver más la patología pulmonar, ¿cierto? En la proyección lateral de tórax. Aquí ya tenemos algunas condiciones o otros tipos de consideraciones, ¿cierto? Que en este caso son el tórax pediátrico y el tórax en decúbito, ¿ya? El tórax pediátrico se solicita mucho, sobre todo en estos tiempos, ¿ya? Es muy común de ver en pacientes en la urgencia que se atienden, ¿cierto?, por neumonía, bronquitis, faringitis, amigdalitis, etcétera, que obviamente se tiene que controlar primero con una radiografía de tórax, ¿ya? Para identificar los patrones también pulmonares, pero tiene estas consideraciones distintas, la técnica que es más baja, la distancia foco-placa que también es más corta, y en este caso, cierto que ya podemos ver cómo también el corazón, que obviamente es muy pequeñito en un paciente pediátrico, pero que en realidad aquí se nota claramente que ocupa más de 1/3 de lo que sería, cierto, la distancia total del tórax, en el plano, cierto, como derecha-izquierda, ¿ya? Y lo otro es que también podemos visualizar una estructura que está presente en los niños, ¿cierto? Que después desaparece o se degenera con el tiempo, que es el timo, que pareciera que tuviera como una especie de masa, ¿cierto? A nivel de la tráquea, que la puede cubrir incluso un poco, que aquí al menos se ve como hasta esta zona, ¿ya? Que dificulta, por ejemplo, ver el callado, que eso en un paciente adulto sí se va a ver porque ya el timo, ¿cierto? Desaparece, se degenera, se reabsorbe incluso y no se ve de la misma forma, ¿ya? Esa es como una característica mecanológica igual bien particular de estos pacientes, ¿ya? Y en el caso del tórax en decúbito, aquí es donde el paciente, ¿cierto?, se recuesta de lado hacia su derecha o hacia su izquierda, dependiendo de la zona donde eventualmente el paciente tuviera algún tipo de derrame pleural, ¿ya?
para precisamente evaluar los niveles que esté presente, los niveles hidroaéreos, ¿ya? Determinar, ¿cierto?, la cantidad como total de líquido que puede estar, ¿cierto?, o surfactante que esté nadando, ¿cierto?, por decirlo así, en el parénquima pulmonar, y cuál sería como por decirlo así, la porción sana que todavía se encuentra en el pulmón para eventualmente algún tipo de tratamiento, ¿ya? Solamente se solicita en esos casos para evaluar el derrame pleural, ¿ya? Aquí, por ejemplo, se determina la distancia que hay con la línea media entre la zona que es normal, ¿cierto? Que sería lo que obviamente se ve más oscuro, ¿cierto? Más hipodenso, versus, ¿cierto?, la otra porción que se pierde completamente, que sabemos que acá debería haber ocupación, ¿cierto?, de pulmón, pero que por estar lleno de líquido, este no se va a visualizar, ¿ya? También se ocupa con una técnica un poco más baja porque, al igual que la anterior, ¿cierto?, con el tórax pediátrico, la distancia también que se puede lograr con los tubos en general no alcanza tampoco el 1,80 m, ¿ya? Precisamente por esta ubicación lateral que tienen que tener los pacientes y que a veces tenemos que cambiar, ¿cierto?, el uso del estativo por una parrilla antidifusora fija o eventualmente realizarla derechamente sin parrilla, ¿ya? Acá tenemos otras imágenes que, ¿cuál sería como, qué es lo raro aquí? ¿Qué condición presentará este paciente? ¿Qué le ven de raro? ¿No se le ven clavícula o no? Yo diría que se ven, pero están como más escondidas. ¿Pero por qué estarán más escondidas? Se Pareciera no habrá ser una tomado. persona, sí, bro. Está levantando el ¿Cómo? brazo. Pareciera no ser una persona. Pareciera no ser una persona. ¿Qué podría ser entonces? Un animal, un perro. Exacto. Esta es radiografía veterinaria, ¿ya? Por esa razón, ¿cierto? Se ve, ¿cierto?, el tórax como mucho más alargado, donde de hecho, por ejemplo, como mencionaba, ¿cierto?, el compañero no se alcanza ni siquiera a ver las clavículas en la proyección frontal, ¿ya? El corazón pareciera que estuviera más hacia un lado que hacia el otro y hacia el lado como más incorrecto, o sea, como más hacia la derecha que hacia la izquierda. Pero esto única y exclusivamente porque se trata de, ¿cierto?, pacientes animales, esta radiografía veterinaria, pero una de las proyecciones que también más se toma precisamente en este tipo de pacientes es la radiografía de tórax, ¿ya? Si bien no es el motivo de estudio, ¿cierto?, de esta clase en particular, de lo que hacen ustedes como tecnólogos, pero cada vez más se está requiriendo el apoyo de nuestra área, ¿cierto?, en el estudio de estos pacientes. Como anécdota, yo tuve una ex que era veterinaria, o bueno, estaba estudiando veterinaria, y me llevó un día a conocer cómo se tomaban estos procedimientos en una de las clínicas de la San Sebastián, y la verdad las cosas es que era probar, o sea, cada examen que hacían era probar la técnica hasta que saliera algo decente, que se pudiera ver algo, y que la verdad las cosas era como, no sé, era escandaloso, ¿ya? Escandaloso como imagenológicamente hablando, ¿ya? Claro, a ellos no le importa irradiar a los animalitos porque en verdad no se van a quejar, no tienen conciencia al respecto. Y en ese entonces, que igual fue hace como unos 10 años atrás, eh, no, no estaba como esto de la radiación tan como arraigado como lo está ahora. Ahora probablemente igual en estos centros veterinarios no es como tan indiscriminado el uso de los tubos de rayos, pero en su momento sí, era probar hasta que saliera algo bueno, ¿ya? Entonces, si se estandarizaran las técnicas, si se protocolizaran los estudios, obviamente podríamos tener mejores resultados. Y por razones obvias, los que mejor manejamos este tema de las técnicas somos nosotros, ¿ya? Ellos eh, atienden a los pacientes y ocupan estas técnicas porque tienen la disponibilidad para hacerlo, pero no están preparados, como por decirlo así, clínicamente para manejar bien la radiación, ¿ya? Ningún veterinario sale con su título, en este caso como nosotros, de manejo de equipo radiológico, ¿ya? O de equipo emisores de radiación ionizante. Entonces es un área que a veces se solicita nuestra ayuda, pero en otros casos hay que buscarlo, si alguien estuviera realmente interesado.
Y como otro dato anecdótico, ¿cierto? Hubo incluso en cierta generación un par de internos que quisieron dedicarse a radiología veterinaria en su internado y que lo hicieron en este caso en la clínica veterinaria de la UDECONS, por si acaso. ¿Ya? Pasando al abdomen, ¿cierto? Obviamente acá nosotros vamos a estudiar todas las estructuras que se encuentren dentro de esta zona anatómica, hígado, estómago, riñones, intestino, pero debe ser, sin lugar a duda, una de las zonas radiológicas de estudio, ¿cierto? Con radiología convencional, donde menos, por decirlo así, aporte entrega la radiología convencional, ¿ya? No vamos a identificar ninguna patología de manera específica ni sensible. En este caso, como cambiando un poco la oración, muy baja la sensibilidad y la especificidad de la radiología convencional para identificar ciertas patologías de abdomen, de cualquiera de los órganos que se involucran y que se incluyen, ¿cierto?, que aparecen en la diapositiva. Pero sí permite entregar bastante información respecto al estado general del abdomen como zona anatómica completa, principalmente al colapso que ésta pueda tener, ¿ya? Es como para lo que más se ocupa. Es importante, ¿cierto?, determinar este como patrón, ¿cierto? Por decirlo así, la organización que se le da al abdomen clínica para ir identificando, ¿cierto?, algunas zonas anatómicas o patológicas de interés, ¿ya? Esta es la distribución que tiene, ¿ya? Hipocondrio, ¿cierto? Derecho-izquierdo, flanco derecho-izquierdo, fosa ilíaca derecha-izquierda, epigastrio, mesogastrio e hipogastrio al centro, ¿ya? Acá, por ejemplo, se habla de zonas de interés porque hay patologías que se van a localizar en una zona en particular. Por ejemplo, en este caso, no sé si alguno de ustedes tuvo apendicitis o no, pero la fosa ilíaca derecha, cuando existe mucho dolor en la fosa ilíaca derecha, es casi, no sé, o 90% probable de que la patología que esté provocando ese dolor sea probablemente la apendicitis. O si el dolor es en el epigastrio, ¿cierto? Muy al centro del abdomen, casi justo por debajo, en este caso como del esternón, puede estar asociado más a una pancreatitis, ¿ya? Entonces, esta como distribución anatómica que se le otorga al abdomen nos va a permitir como ubicarnos bastante bien en las patologías que eventualmente podemos encontrar acá, ¿ya? En el abdomen nosotros a veces lo que hacemos es como trazar un poco líneas o ubicar las sombras que se puedan ir proyectando en la imagen que nosotros tomamos, ¿ya? Por ejemplo, en esta parte de la izquierda de la imagen, nosotros podemos trazar una línea donde podemos identificar eventualmente dónde están los riñones, ¿cierto? Aquí se visualiza un poco una de las zonas del colon, ¿ya? Y aquí probablemente, ¿cierto? En esta zona como morada se ubicaría el estómago, ¿ya? Pero todo esto es como bien, no es exacto, no se puede determinar de manera como tan correcta a menos que ocupemos algún agente de contraste, ¿ya? Em, ¿Qué cambios también hay respecto a cómo se hacía esto antes y cómo se está haciendo ahora? Es que antiguamente, para las proyecciones de abdomen, a los pacientes se les preparaba el día anterior, ¿ya? Cuando alguien se iba a tomar algún examen radiológico de abdomen, entiéndase el abdomen simple, la proyección renal y vesical, el estudio, ¿cierto?, de pielografía de eliminación e incluso la radiografía de columna lumbar, cualquiera sea las proyecciones que se solicitaban, al paciente se le da una preparación previa, ¿ya? Tenía que ir, ¿cierto?, el día anterior a buscar un medicamento que en verdad era un laxante suave, para ir eliminando el contenido, ¿cierto? En este caso fecal que tuviera el paciente del día anterior, para luego tomar la imagen y que se viera lo más limpio posible, ¿ya? Porque si se dan cuenta, si acá yo quisiera, por ejemplo, estudiar la columna, acá tengo una zona llena de gas que me interfiere en la imagen y que no me permite determinar bien si, por ejemplo, justo en esa zona hubiera una fractura, si justo en esa zona hubiera algún tipo de malformación, ¿ya? Y obviamente en este caso en particular, si fuera una proyección de abdomen,
no me permite identificar de manera correcta los riñones, y si por ejemplo hubiera algún cálculo, no se va a ver en esta imagen, ¿ya? Porque justo está tapando esa zona en particular, ¿ya? Esto se hacía hace, insisto, 10 años atrás, cuando yo era alumno, a todos los pacientes se les pedía, y si el paciente no llegaba preparado, porque uno veía en la imagen si había mucho o poco gas, el examen se suspendía y la imagen se eliminaba, ¿ya? Así de, por decirlo así, drástico era. Pero luego, obviamente, por el costo que esto tenía, a veces que, no sé, pacientes que tuvieran un megacolon, una obstrucción intestinal muy aguda, ¿cierto? Muy severa, por más laxante que le dieran, eso no iba a cambiar, se iba a averiguar siempre. Eh, y la ventaja que tenía con los pacientes que tuvieran como una condición un poco más normal era muy mínima, porque a veces o olvidaban tomar en este caso el laxante, o derechamente había algún resto, algún gas que quedaba por ahí, que también dificultaba la imagen. Entonces, esto hace unos 8 o 9 años atrás dejó de solicitarse obligatoriamente, y ya ninguno de estos estudios requiere de esa preparación previa, ¿ya? Y por eso también se dificulta un poco de repente cuando uno hace los estudios de columnas principalmente, no se ve tan bien, ¿ya? Sobre todo en los pacientes que tienen mucho gas acumulado, ¿ya? Se pierde en esa parte, pero en verdad los beneficios que tenía hacer la preparación previa tampoco que fueran muchos, ¿ya? Ahora el examen se puede diagnosticar, ¿cierto? O se puede solicitar por las razones que aparecen en la pantalla, ¿cierto? Pero que insisto, no es para generar el diagnóstico certero de una patología, salvo quizás, por ejemplo, la localización de algún objeto extraño que haya sido tragado, ¿cierto? O también en algunos casos los cálculos renales, ¿ya? Estos sí se pueden ver bien con la radiología convencional, pero para este caso está el Pilotac, que lo demuestra de manera exacta, precisa. La ubicación uno la puede determinar con coordenada incluso, y para la extracción eventualmente quirúrgica. Y en el caso del objeto extraño, que vendría siendo como para lo que más se pide ahora en la actualidad, es como ir siguiéndolo, ¿ya? Para eventualmente que el paciente lo pueda eliminar por sí solo, o donde programar eventualmente la cirugía, ¿cierto? El acceso quirúrgico, ¿ya? Ahí está la técnica con la que se toma regularmente, ¿cierto? La proyección de abdomen simple, ¿ya? 75 con 85 kV, 36-45 mAh. Una de las técnicas que ocupa más amperaje de lo que es estudio de partes blandas, ¿ya? Obviamente lo que es como columna y pelvis ocupa más miliamperaje, pero la idea es, ¿cierto?, obtener como un contraste medio entre, en este caso, el intestino, que es lo que principalmente se quiere evaluar, y hígado, riñones, etcétera, ¿ya? Acá podemos ver una imagen bastante como clara del colon, ¿cierto? El ascendente, el transverso, el descendente, ¿cierto? Em, Obviamente acá es por el gas que tiene el paciente, pero no es, insisto, acá no vamos a detectar si el paciente tiene enfermedad de Crohn, diverticulitis, enfermedad diverticular, megacolon, para nada, ¿ya? Solamente obstrucción intestinal y quizás, ¿cierto?, la ubicación de algún cuerpo extraño, ¿ya? Y los cálculos. Acá lo que tenemos, ¿cierto?, es una proyección igual de abdomen, de una obstrucción intestinal. Pero aquí la utilidad más que nada, y por lo que le presento la imagen, es por los datos que aparecen al lado, ¿ya? Si se dan cuenta, aquí figura que es un Scout, tiene un DFOP de 56 centímetros, ¿cierto? Acá aparecen unos datos más como de coordenada, y esto es principalmente porque es una imagen que se ocupa previo a la realización de un escáner, ¿ya? El escáner lo que hace es tomar una proyección frontal y lateral para que uno pueda planificar, ¿cierto?, el estudio, programar los límites del estudio, hasta donde quiero que se vea la fase arterial, hasta donde quiero que se vea la fase portal, si voy a administrar obviamente medio de contraste, y eventualmente, ¿cierto?, la velocidad del barrido, etcétera, ¿ya? Pero si viene una imagen radiológica, pero se ocupa para la planificación de un estudio tomográfico, ¿ya?
Ahora, existía un examen que, bueno, volviendo un poco a hablar como de historia de la radiología, de la historia al menos que puedo contar yo, em, comenzó siendo, no sé, yo lo veía por lo menos 3 o 4 veces a la semana en la práctica clínica, que era la pielografía de eliminación, ¿ya? Es un estudio radiológico dinámico que se le conoce, donde se administraba medio de contraste y luego se iba viendo etapa por etapa cómo este contraste llegaba a los riñones, se empezaba a eliminar por los uréteres, con, por decirlo así, pintaba o pacificaba los uréteres hasta llegar a la vejiga y luego se hacía un estudio para ver si el paciente después de ir al baño había eliminado todo el medio de contraste, ¿ya? Esto tardaba en condiciones normales de un paciente que tuviera una función renal normal o media, 1 hora desde que se iniciaba hasta que el paciente se retiraba, ¿ya? Pero si se quería estudiar una condición patológica distinta, ¿cierto? Alguna obstrucción, producto de un cálculo, este podía tardar hasta 2 horas, ¿ya? Donde solamente estaba ese paciente en la sala y se le iban tomando proyecciones cada cierto tiempo para ver precisamente, ¿cierto? Cómo descendía, en este caso, el medio de contraste, cómo llegaba, ¿cierto? Y cómo finalmente realizaba todo el recorrido de la circulación renal, ¿ya? De la circulación renal, entiéndase, de la orina, ¿ya? Estos después fueron cada vez haciéndose menos, 2 veces a la semana, una sola a la semana, hasta que ya se eliminó por completo cuando la técnica de la pielografía, ¿cierto? O sea, el Pielotac estuvo ya como establecido como tal, ¿ya? Hoy por hoy, salvo en centros pequeños, y ni siquiera esos centros pequeños porque requieren igual el contraste yodado, eh, ya no se ve mucho, ¿ya? En casos muy particulares, a veces en pacientes pediátricos que no quieren irradiarlos con el escáner, prefieren irradiarlos con en este caso con la radiografía convencional y administrarle el medio de contraste para ver, ¿cierto?, la circulación renal. Pero, insisto, esto ya se puede ver uno al año, quizás, y eso. Estos son para identificar principalmente cierto cálculo, ¿ya? La obstrucción que puede generar algún cálculo, si este puede provocar algún doble sistema o derechamente algún tipo de malformación congénita de la circulación renal, ¿ya? O del circuito renal. Las técnicas que aparecen ahí son las básicas con las que se adquiría este estudio y repito, este se iba haciendo secuencial, ¿ya? Desde que se administraba, o sea, se hacía un estudio previo sin contraste para ver los márgenes, ¿cierto?, del estudio, desde los polos superiores de los riñones, ¿cierto?, hasta la sínfisis púbica, donde obviamente iba a estar la vejiga incluida, y luego se hacía el estudio apenas se administraba el medio de contraste para ver cómo llenaban, ¿cierto?, los cálices renales, luego a los 5, 10, 15, 20 y 30 minutos para ver cómo descendía, ¿cierto?, el contraste hasta la vejiga, luego se hacía una proyección específica de la vejiga llena de contraste. El paciente se le pedía que fuera al baño, volvía y se le hacía el estudio post-contraste, ¿cierto? O post-micción, donde lo que se esperaba era ver la vejiga completamente vacía. En eso consistía el estudio, ¿cierto?, de la pielografía de eliminación. Ahora aquí, bueno, esta imagen, más que verla en los hospitales, usualmente se suele ver en los aeropuertos, ¿cierto? Estos ovoides que de repente se colocan ciertas personas para transportar droga. También calza, ¿cierto?, dentro de las proyecciones de abdomen. Insisto, se ve poco, pero al menos quizá hay algún profesional de nuestra área que lo pudiera ver más, pero que trabajara en esos lugares en particular. Otras cosas que nosotros podemos estudiar, ¿cierto? La obstrucción intestinal, ¿ya? Esta es pura obstrucción, ¿cierto? En este caso del colon, ¿ya? Producto eventualmente de algo que esté obstruyendo, que puede ser, no sé, hasta una codación de la misma, del mismo colon. Me refiero a codación como que, no sé, si el tubo va bajando, se dobla
que esa curva que genera, ¿cierto?, no permite que pase correctamente el contenido y por tanto después empieza a generar la obstrucción para atrás, ¿ya? La imagen del centro que corresponde a un fecaloma, ¿ya? Que la diferencia con la obstrucción intestinal, que si bien parecen radiológicamente similares, es la densidad que esta tiene, ¿ya? Acá la obstrucción es de aire, solamente de aire, y quizás un poco contenido líquido, pero acá, si se dan cuenta, es mucho más densa, tiene un contenido heterogéneo que se condice principalmente con un fecaloma. O sea, aquí muchas heces, ¿cierto?, que se están juntando y que están obstruyendo, finalmente. O sea, esto igual entra, ¿cierto? Entra dentro del, por decirlo así, del significado de obstrucción intestinal, pero producto, ¿cierto?, de un fecaloma, ¿ya? Y la imagen de su derecha, que esto es lo que se conoce, ¿cierto?, como catéter pigtail, ¿ya? Cuando existen cálculos, ¿cierto?, renales muy grandes, que, por decirlo así, obstruyen completamente el lumen del uréter, principalmente, generan, ¿cierto?, que la orina no llegue como correctamente hacia la vejiga y eso empieza a generar, ¿cierto?, hidronefrosis, pielonefritis eventualmente, o pielonefrosis, donde la orina no sale del riñón. En esos casos lo que se hace, ¿cierto?, al paciente se le opera y se le coloca, ¿cierto?, un catéter que genera esta conexión riñón-vejiga directa, de forma que el contenido pasa directamente, ¿cierto?, desde el riñón hasta la vejiga sin atravesar el uréter, o en este caso atravesándolo, pero obviando, ¿cierto?, el cálculo, de forma que se pueda hacer el circuito como corresponde, ¿ya? Y en esos casos la proyección que se ocupa, ¿cierto?, es una proyección de abdomen que incluye, ¿cierto?, la vejiga para ver el recorrido completo y que eventualmente tampoco esté codado, ¿cierto? O siga estando la obstrucción, que el cálculo comprima mucho, ¿cierto?, el catéter y que tampoco esté generando, ¿cierto?, el traspaso de la orina del riñón a la vejiga. Megacolon, impactación fecal y el catéter, ¿ya? Impactación fecal o fecaloma, ¿cierto? Y el megacolon o obstrucción intestinal severa, ¿ya? Y eso, chicos, chicas, todo por hoy, al menos esta parte. Como se darán cuenta, esto está muy, muy asociado a la pregunta, ¿cierto?, que se le hizo en este caso clínico, ¿ya? Que era precisamente la evaluación de lo que se conoce, ¿cierto?, como un objeto extraño, ¿ya? Si bien acá, para ir como cerrando un poco bien general esta parte, lo que parecía ser eventualmente una moneda, en realidad era una pila. Estas pilas como circulares que tienen algunos relojes o algunos juguetes, que fue lo que se tragó este paciente, ¿ya? Em, bueno, acá la diferencia entre el estridor y el estertor, ¿cierto? Es como la sibilancia que provoca una respecto a la otra. Las medidas que se puedan tomar eventualmente, esas las vamos a discutir ya más directamente, probablemente eh, ah, en la evaluación oral, ¿ya? Porque esto igual no lo han podido ver como in situ, la atención de estos pacientes que, claro, es bastante compleja por la movilidad que tienen, la irritación, que siempre están generalmente llorando, pero el examen se tiene que tomar igual, ¿ya? Eso principalmente. Si se dan cuenta, ¿cierto? Las imágenes lo que buscan es mostrar la ubicación del objeto extraño, ¿ya? Si eventualmente se puede retirar de alguna forma más simple, ¿cierto? Quizá con una maniobra de Heimlich bien hecha para que pueda expulsar, ¿cierto?, el objeto extraño, o bien cuando ya son cosas como, no sé, a veces son monedas más pequeñas, algún elemento de algún juguete, lo que se hace es que siga el recorrido normal hasta que lo pueda expulsar de manera natural, ¿ya? Pero a veces las cosas que se tragan, me ha tocado una vez tomar el examen a un paciente adulto que se había tragado un alfiler
y el alfiler no podían dejar que siguiera avanzando hasta el intestino porque podía perforarlo. Entonces se ubicó donde estaba y se extrajo quirúrgicamente. ¿Ya? Eso, chicos, chicas, no sé si tienen alguna consulta, alguna pregunta de lo que se habló hoy día. Por mi parte, ¿no, profe? A veces es bueno que vayan haciéndose este ejercicio, ¿cierto? De qué es lo que están viendo, o buscar imágenes, ¿cierto? De los patrones pulmonares que al principio cuesta mucho entender, ¿ya? No han tenido la práctica, ahí también cuesta mucho cómo identificar estos patrones, pero viendo las imágenes, ¿cierto? Estudiándolo un poco, pueden notar el patrón, por ejemplo, el multinodular, panal de abeja, placas, ¿cierto? Como placas de neumonía, actualmente. Hace como bien un poco hacer ese estudio previo, ¿ya? Les puede ayudar. Si no hay más consulta, entonces lo dejaríamos hasta acá, chiquillos. Creo que deben estar igual un poco cansados de su certamen, así que los libero y nos veríamos, ¿cierto?, el otro lunes. Profesor, Dígame. le quería hacer una consulta. ¿Qué pasó con el tema de el profesor Marcelo? ¿Se dijo algo en la reunión? Porque todavía Sí, no tenemos información de él. sí, mira, con Marcelo vamos a reunirnos esta semana con la o sea, el jefe de carrera y la directora de departamento para evaluar su situación. Nos va a tener que, por decirlo alguna cosa, de alguna forma, rendir cuenta de qué es lo que está pasando, si puede eventualmente hacer el ramo y si no lo puede hacer, vamos a tener que tomar alguna medida, ¿cierto? De urgencia para poder establecer ese ramo como tal, ¿ya? Pero sí, se habló y esta semana tenemos una reunión con él que, bueno, nos dijo el día miércoles, pero vamos a ver si llega el día miércoles. Si falta con ustedes, probablemente igual va a faltar con nosotros, pero está obligado a ir, si no, algo más puede pasar. ¿Sí? Eso. Profesor, y lo otro que le quería consultar era por los documentos. Ujú. Básicamente quería preguntar, ¿la universidad de alguna razón por qué no va a suministrar ellos los EPP y tenemos que hacerlo nosotros por nuestra propia cuenta? No, 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 no. Eso está, a ver, la universidad los va a entregar, ¿ya? Ellos entregan las mascarillas, el escudo facial, los guantes si son necesarios. Los guantes más que nada para los chicos de laboratorio, ¿cierto? Ellos que trabajan más, van a trabajar con pacientes o con muestras, pero a lo que se refiere es como a que ustedes tienen que administrarlos en el sentido de que se les van a entregar todos los que tengan que ocupar durante una semana o probablemente durante un mes, y ustedes tienen que ir como llevándolo, manejándolo bien, de forma que no se les gasten todo la primera semana o así, ¿ya? Pero la universidad les va a entregar los EPP. Ustedes no tienen que llevar nada. Sí, obviamente, por ejemplo, no sé, pues si el que se traslada en bus va a tener que ocupar un EPP propio, ¿cierto? Para llegar del bus a la universidad, pero dentro de la universidad la U le entrega su elemento de protección, por si acaso. Y lo otro, profe, con respecto a de que si entramos a cuarentena, ¿van a seguir habiendo clases o...? Eso se va a ir evaluando. Lo que se escuchó, porque de hecho yo tuve una reunión antes de esta clase, precisamente para hablar de eso con los otros profesores, pero ellos ya empezaron. La idea es que se continúe, porque va a haber un permiso especial para que puedan seguir ustedes participando, ¿cierto?, de las actividades, pero eso se va a ir evaluando según la necesidad como urgente o no, de si se requiere que se hagan esas actividades, que se hagan o no, ¿ya? Por ejemplo, no sé,
En su caso, podría eventualmente que si se nos vamos a cuarentena, no tengan que hacer estas actividades presenciales porque están en cuarto año, todavía falta para que eventualmente lleguen al paso más relevante, ¿cierto? Que es el internado. Pero en el caso de los chicos de quinto año, que ellos tienen que tener sus notas antes de septiembre de este año, ellos tendrían que seguir yendo igual, ¿ya? En ese caso, para ustedes, si nos vamos a cuarentena, claro, la actividad queda ahí y se retoma cuando salgamos de la cuarentena. Pero para los chicos de quinto que están un poco más apremiados por el tiempo, ellos tendrían que seguir igual, pero con un permiso especial. Profe, es que le pregunto más que nada porque yo soy de región, entonces Claro, me complica ese tema porque los arriendos igual están caros en sí. Concepción y estar pagándolo por nada. Sí, mira, en su caso en particular, el cuarto año, lo que se está planificando es que ustedes, al menos el segundo semestre, empiecen con estas actividades presenciales, ¿ya? Entiéndase, ¿cierto? A partir de septiembre, octubre. Porque al menos lo que les queda de semestre en realidad no tiene como mucho sentido que puedan hacer alguna actividad presencial ahora, y en cambio para los de quinto sí necesitamos que se hagan rápido, ¿ya? Pero necesito tener toda esa información antes para que cuando se diga, ya, los chicos de cuarto de imagen van a empezar en tal fecha, tener todo listo para enviarlo, ¿ya? Así es que igual yo se los pedí con premura para tenerlo todo, para igual empezar a resolver estas dudas, pero en su caso particular sería como considerando el segundo semestre, eventualmente el inicio de estas actividades presenciales, ¿ya? No antes. Bueno, profesor, gracias. Esas eran mis dudas. Ok, de nada. Profe, a mí me surgió una duda, pero porque yo lo entendí mal o no sé. Lo que Ujú. pasa es que en el documento que nos mandó nos decía que la universidad se exentaba en el caso de si es que nos contagiamos por COVID, pero por lo que recuerdo la universidad creo que había puesto como un seguro. Sí. Lo que pasa es Un- que cuando se envió esta información, sí, bueno, en algunos casos yo hice el cambio en el documento, pero estaba hecha en el 2020 cuando no estaba este seguro que compró la universidad, ¿ya? Ahora está, ¿ya? O sea, si alguno de ustedes se contagia de COVID por ir a alguna de estas actividades, ojo, de estas actividades, no de si se contagian en su casa o de otra forma, la UCI corre con los gastos, ¿ya? Esa información, claro, falta actualizar, pero por si acaso, sí. Está el seguro que es distinto al seguro escolar que ustedes tienen por el solo hecho de ser alumnos de la universidad. Este es otro, ¿ya? Para estudiantes, en este caso, como del área de la salud o que estén directamente involucrados con probable, ¿cierto?, contagio de COVID. Por el hecho de, en este caso, como son de salud, son más propensos a que, no sé, los de educación, por ejemplo, para hacer la aclaración. Ah, ya, ya, gracias, profe. De nada. Profe, en ese caso, ¿cuánto tiempo habría de plazo para mandar los documentos? Bueno, si me lo pueden enviar esta semana, genial, ¿ya? Igual ustedes tienen más plazo que los chicos de quinto y ya me lo enviaron todos, pero lo ideal es que me lo envíen, que no pase de mayo, ¿ya? Esta es la última semana de mayo, así es que si me lo pueden enviar de aquí al lunes, está bien, Ah, ya. Gracias. ¿ok? Profe, igual se avisaría con tiempo entonces cuando llegue ese momento. Sí, exacto. Al menos ustedes sí, porque a los chicos de quinto probablemente les vamos a tener que decir de una o dos semanas para otra que tienen que, eventualmente tuvieran que volver. Pero con ustedes sí, va a haber mucho más tiempo de aviso para este tipo de regreso de estas actividades. Ah, ya. Y como les digo, o sea, segundo semestre sí o sí. O sea, eh, el segundo semestre sería eventualmente cuando ustedes hagan estas actividades. Si va a ser en septiembre o en octubre, eso se los tendría que avisar en el debido momento. No les podría decir ahora si va a ser en septiembre sí o puede que sea un poco pasado en octubre.
Profe, lo último, cuando volvamos allá a las prácticas, ¿vamos a usar el uniforme, pero sobre el uniforme vamos a usar delantal blanco o sin delantal? La idea es que si pueden, si tienen el delantal blanco, sea el delantal blanco, porque el uniforme involucraría que tuvieran que cambiarse, ¿cierto? En casillero, en camarines, ¿cierto? Que la verdad las cosas están como bien colapsadas en la universidad. Entonces el delantal va a ser como más práctico, que se lo tienen que colocar simplemente encima de su ropa de calle, y con eso ya estarían como listos para hacer sus actividades. Además que van a hacer cosas simuladas, eventualmente en un laboratorio de computación o en una sala que simule que están en un equipo de rayos, ¿cierto? Entonces no se requiere el uso del uniforme clínico todavía hasta que se puedan volver a las prácticas como corresponde. ¿Ya? Ah, gracias, profe. De nada. Entonces hay otra consulta. Si no, lo dejamos hasta acá. Bueno, cualquier cosa me pueden escribir. Nos estaríamos viendo el otro lunes entonces, chicos, chicas. Que tengan muy buena noche y nos vemos. Chao, Ok, profe. profe, Chao, Cuídese, cuídese. chao. profe. Que estén bien. Chao. Gracias. Chao, profe. Chao, chao. Adiós.